¿Alguna vez has sentido que algo cambia en el aire antes de una tormenta? Como si la presión descendiera y tu piel supiera lo que se avecina antes que tu mente. Así es exactamente como me sentí cuando Harper, mi esposa desde hacía 9 años, levantó la vista mientras picaba albahaca y dijo: «Voy a salir a cenar con alguien del trabajo». No se inmutó ni un poco. «¿Alguien del trabajo?», repetí limpiando cuidadosamente la hoja del cuchillo de chef que había estado usando. El filo relucía bajo la luz de la cocina. «¿Cena tarde, che?». Los ojos de Harper no se encontraron con los míos. «Solo una quedada informal. Es nuevo en el equipo». Esa frase se deslizó como un hilo suelto en una camisa. Pequeña pero desmoronándolo todo. Mi pulgar apretó un poco más fuerte contra el lomo del cuchillo. Lo dejé sobre la encimera con un tintineo silencioso y cogí la toalla secándome las manos lentamente. «No es una cita», añadió sirviéndose una copa de vino tinto como si fuera un martes cualquiera. Sonreí y algo en ella parpadeó. No fue un shock de ojos abiertos, solo un destello de vacilación como si esperara que yo me rompiera. Que alzara la voz, exigiera respuestas, suplicara, pero no lo hice porque ese ya no es el juego al que juego. «No te apresures», dije con la voz tan firme como cuando me di la vuelta para marcharme. «Ya no hay nada para ti aquí». Esa frase quedó suspendida en el aire, afilada como la hoja del cuchillo. Simplemente me senté, y cuando la puerta principal se cerró, tras ella, no la seguí. No pregunté quién era él ni por qué ahora. Me quedé allí de pie un largo momento mirando nuestra cocina. Nuestra cocina. El aroma a ajo aún se aferraba a las paredes mezclado con el tenue cítrico de su loción. Solía encantarme ese olor. Ahora se sentía como un fantasma oprimiéndome el pecho. Harper y yo éramos la pareja que todos los demás pensaban que lo tenía todo resuelto. Vivíamos en un tercer piso sin ascensor a las afueras de Durham, lo suficientemente cerca de la ciudad para el trabajo de marketing de Harper, lo suficientemente lejos para que yo pudiera respirar entre turnos como orientador de instituto. Trabajaba con adolescentes que navegaban sus propios desamores desordenados. Los escuchaba llorar por enamoramientos y la presión de la universidad. Y durante todo ese tiempo pensé que yo era el adulto con una vida estable. Pero la verdad es que estaba ciego. Hacía meses que ella se había vuelto más fría. Vestidos elegantes comenzaron a reemplazar sus cómodas camisetas de fin de semana. Su teléfono nunca se separaba de su mano. Me dije a mí mismo que solo era una fase. Estrés laboral, la inquietud de la mediana edad. Pero en el fondo, algo en mí ya había comenzado a llorar su pérdida. Aún así, había tenido esperanza. Hasta esta noche. No me ofreció mentiras. No, Harper era demasiado evolucionada para eso. Lo que me ofreció fue desapego envuelto en el lenguaje de la independencia moderna. Se nos permite querer cosas diferentes. Todo el mundo está redefiniendo el matrimonio en estos días. No seas tan dramático, Caleb. Ella lo llamaba crecimiento, pero olía a retirada. Así que esa noche me senté solo en nuestro sofá con un zumbido silencioso en el aire y me quedé mirando la lámpara que ella insistió en comprar en esa boutique carísima. Recordé lo emocionada que estaba cuando llegó. Cómo la llamó cálida y reconfortante. Qué curioso, lo único que me reconfortaba ahora era el peso de mi propia claridad. Y en ese preciso instante me hice una promesa que ella nunca verá venir. El apartamento olía diferente. No de esa manera sutil que ocurre cuando dejas una ventana abierta demasiado tiempo u olvidas sacar la basura. No, esto era deliberado intencional. Jengibre y ajo, un rastro tenue de arroz jazmín cociéndose al vapor y algo más también. Confort. Cuando Harper empujó la puerta para abrirla, lo primero que vio fue un par de pies descalzos, pequeños femeninos, paseándose por las baldosas de la cocina. Y luego vino la voz familiar ligera, tarareando casualmente una melodía de Fleetwood Mac mientras removía algo en un wok. Lena. Lena Harris, nuestra amiga en común entrenadora personal, dueña de 3 plantas de interior y una sonrisa imposiblemente serena. La mujer con la que Harper solía bromear diciendo que tenía una energía de exnovia perfecta. La misma Lena que solía venir a las noches de juegos o a los brunch. Siempre sentándose un poco demasiado cerca, riéndose de mis chistes tontos de una manera que Harper no lo había hecho en años. Estaba descalza con mi sudadera.
La azul marino que Harper siempre me robaba en las noches frías. Las mangas se tragaban sus manos mientras alcanzaba el molinillo de pimienta. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y la suave luz anaranjada de la cocina la hacía parecer sacada de un acogedor recuerdo de otoño. Los tacones de Harper resonaron más fuerte de lo habitual por el suelo. Lena no se giró. Solo sonrió a la sartén y le dio otra sacudida. Yo estaba de pie junto a la isla con una copa de vino ya en la mano. Serví una segunda sin mirar a Harper. «Fideos al jengibre», le dije a Lena con naturalidad. «Con sésamo tostado», respondió ella. «Dijiste que era tu plato reconfortante». Eso fue todo lo que hizo falta. El rostro de Harper se crispó tan levemente que podría haberse confundido con un parpadeo, pero lo vi. Intentó suavizar su tono dejando el bolso en una silla auxiliar. «Bueno, esto es inesperado». Tomé un sorbo de vino. Lena se ofreció a cocinar ya que yo no tenía nada que esperar esta noche. Sus ojos se encontraron con los míos como una cerilla buscando hojarasca. «Nada, día largo», dije encogiéndome de hombros. Casa silenciosa. La tensión se aferró a la habitación como el vapor de la vitrocerámica. Lena apagó el fuego, sirvió los fideos con una facilidad casi insultante y llevó 2 boles a la mesa. Le entregué la copa de vino. La aceptó sin perder el ritmo. Harper la siguió con los brazos cruzados, holgadamente, no a la defensiva, todavía no, pero preparándose. Nos sentamos. 3 sillas, 3 boles, 3 tipos de silencio. Lena y yo hablamos un poco sobre el nuevo restaurante tailandés que había abierto. Una ruta de senderismo que le gustaba cerca del río Enno, el aroma del aceite de sésamo, que es demasiado fuerte si lo echas demasiado pronto. Nada afilado, nada puntiagudo, pero cada palabra entre nosotros era un hilo que Harper no podía sostener. Picoteaba su comida al tenedor rascando la cerámica como uñas en una pizarra. No la apresuré, no la observé retorcerse. Ese no era el punto. El punto era el equilibrio. El punto era que Harper entró en su propia casa esperando ser el centro de gravedad y se encontró flotando irrelevante, orbitando un espacio que ya no controlaba. A mitad de la cena, se levantó bruscamente, dijo algo sobre que necesitaba ir al baño. Oímos el clic de la cerradura, el suave chirrido de la puerta. Lena tranquilamente cogió un paño y empezóse a limpiar la encimera imperturbable como si perteneciera a ese lugar. Y yo me quedé allí observando la puerta cerrada del baño, sabiendo que estaba tecleando. Quizás a él, quizás a nadie. Pero el silencio que una vez usó como poder, ahora se volvía en su contra. Harper reapareció 10 minutos después. Sin prisa, sin sonrojo, simplemente serena, demasiado serena. Ese tipo de calma que se remienda con nervios y corrector. Se había retocado el pintalabios más brillante que antes, y se había ahuecado el pelo en las raíces como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. Lena estaba en el fregadero enjuagando una sartén con suaves círculos con las mangas remangadas, sus muñecas salpicando agua como si fuera algo natural. Yo estaba bebiendo vino apoyado en la encimera casual, aún descalzo, aún anclado. Harper merodeó junto al frigorífico, luego lo abrió con una deliberación forzada, como si acabara de darse cuenta de que podría querer una bebida. «No sabía que teníamos invitados esta noche», dijo con la voz ligera como una pluma, pero cada palabra bañada en hielo. Lena no se giró. «Oh, solo pasé a devolverle a Caleb la copia de ese documental que vimos. Pensé que cocinaría algo también. Espero que no te importe». La risa de Harper fue corta. «Qué considerada. Estoy segura de que Caleb aprecia la compañía». Incliné la cabeza observando cómo Harper agarraba el tirador del frigorífico. «Ha sido una agradable sorpresa», dije simplemente. El frío detrás de sus ojos se intensificó. «Bueno», dijo cogiendo un Pellegrino que ni siquiera le gustaba. «Algunas personas tienen un timing perfecto». Pude sentir el filo bajo sus palabras, lo suficientemente pasivo-agresiva como para sacar sangre sin levantar la voz. Se le daba bien eso. Siempre se le había dado bien. Cogí mi bol vacío, lo llevé al fregadero y me puse al lado de Lena. «Sabes, esto estaba realmente bueno. Tendrás que hacerlo otra vez». Harper se apoyó en la encimera cerca de la cafetera con los brazos cruzados con fuerza. «Él nunca me deja hacer fideos. Dice que me paso con el ajo». Me giré y le dediqué una sonrisa lenta. «Así.
La pregunta quedó en el aire un instante, suave, afilada, definitiva. Lena se rió entre dientes. Eso es porque no dejas que se suavice primero. Y así, sin más, estaban hablando de ajo. No de Harper, ni de su carrera, ni de su atuendo, ni de su vida, cuidadosamente controlada, solo de comida, tiempos y condimentos. Y ella no encontraba la manera de entrar en la conversación. No volvió a sentarse. En su lugar se quedó allí copa en mano con la sonrisa congelada, mientras yo me reía de algo que Lena contaba sobre el perro de su vecino, que había aprendido a abrir mosquiteras. Una historia que a Harper le habría encantado hace 6 meses. Una historia que yo habría guardado para contársela a ella primero. Ahora ni siquiera formaba parte de ella. Recogimos la mesa. Lena insistió en fregar, le pasé los platos como si lo hubiéramos hecho 100 veces. Y Harper, ella se retiró en silencio. Sin portazos. Sin puñales verbales, solo silencio. Oí sus pasos por el pasillo. Luego un clic, la puerta del baño otra vez. Detrás de ella un golpeteo tenue. Del tipo que te dice que alguien está enviando mensajes, pero no con los pulgares, de forma casual. Con propósito, con filo. No me inmuté. Lena secó la encimera. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Nunca que he estado más lúcido. Sus ojos se encontraron con los míos. Y por primera vez en meses, alguien realmente me vio. No la versión que Harper necesitaba. No la versión que yo había recortado para mantener la paz. Solo a mí. Detrás de la puerta del baño, el silencio se rompió. No con sollozos, no con gritos, sino con el rítmico golpeteo de los dedos sobre el cristal. Metódico, preciso, controlado. Conocía bien ese sonido. La forma en que Harper tecleaba cuando estaba componiendo algo destinado a persuadir, no a expresar. No un desahogo, una estrategia. Le estaba escribiendo a él. A Shane. No tenía pruebas. No las necesitaba. Podía oírlo en la pausa entre ráfagas de tecleo. Estaba esperando respuestas, editando su tono, curando la combinación perfecta de arrepentimiento y seducción. Ella siempre recurría a la diplomacia cuando la desesperación comenzaba a asomar. Permanecí en silencio. Lena estaba secando un plato con movimientos lentos y deliberados. Tarareaba en voz baja algo grave y sin palabras, como una melodía que ni siquiera se daba cuenta de que conocía. No había urgencia en sus pasos ni sobrecompensación, solo calma. Y esa calma era todo lo que Harper había perdido. Observé a Lena doblar el paño de cocina pulcramente al lado del fregadero. El contraste entre ella y el frenético tecleo digital al final del pasillo lo hacía casi poético. Harper siempre había necesitado ser vista, validada, deseada. Realmente no le importaba quién la deseara. Siempre y cuando alguien lo hiciera, siempre y cuando alguien dijera, aún tienes poder, aún haces girar cabezas. Pero en la tranquila calma de la cena de esta noche, nuestra cena, solo hubo una cabeza que se giró y no fue la mía. Me acerqué a la ventana, la luz de la cocina a mi espalda proyectaba nuestro reflejo en el cristal nocturno. Lena se apoyó en la encimera a mi lado con los brazos cruzados, sin apretar su expresión indescifrable, pero de alguna manera suave. «Oh, ¿quieres que me vaya?», preguntó con delicadeza. Negué con la cabeza. «¿Estás bien?». Nos quedamos allí un momento, simplemente mirando el oscuro horizonte exterior, el zumbido de la ciudad, en reposo, sin palabras afiladas, sin intenciones ocultas. Y entonces, pasos. Harper emergió del pasillo como si no acabara de encerrarse en una habitación para rogarle a un hombre que no respondería. Su maquillaje seguía intacto, pero sus ojos decían la verdad. Buscaban el control, un asidero, algo que no se había dado cuenta de que había dejado caer. No dijo nada al principio, solo cruzó la cocina lentamente, su vaso de agua todavía medio lleno. Su mirada escaneó la habitación sin encontrar desorden ni caos, solo a nosotros de pie, allí de espaldas al pasado. «Creo que me iré a la cama», dijo con la voz baja pero clara. Asentí sin moverme. Se demoró un segundo, quizás esperando que la siguiera, quizás esperando que dijera su nombre. No lo hice. Desapareció por el pasillo de nuevo. La puerta del dormitorio se cerró más suave esta vez. Sin portazo, solo resignación. Miré el reloj. Eran solo las 10:15, pero se sentía como el final de algo. Lena exhaló lentamente. «¿Estás seguro de todo esto?». La miré a los ojos. «Sí, estoy harto de intentar sostener algo que ya se ha derrumbado».
Ellas asintió en silencio, sin triunfo en su rostro, sin regodeo, solo comprensión. Y de alguna manera eso lo empeoraba para Harper, porque aquí no había enemigo, solo ausencia, solo la silenciosa comprensión de que ella misma había creado el vacío. Me ofrecía acompañar a Lena a la puerta. Se puso las zapatillas, cogió su abrigo y se detuvo justo antes de salir. ¿Sabes dónde encontrarme?, dijo con una leve sonrisa. No coqueta, solo amable. Y entonces se fue. La puerta se cerró con un suave clic y yo me quedé allí en la quietud que Harper una vez había gobernado. Olía a jengibre y a humo, y a algo más también. Libertad. La mañana después de que Lena se fuera, la casa olía a café recién molido y a lluvia. Afuera, una llovizna suave golpeaba rítmicamente la ventana de la cocina como si me estuviera recordando algo que no había olvidado, solo apartado. Adentro estaba cascando huevos en una sartén, dejando que el chisporroteo hablara más alto que cualquier palabra últimamente. Harper entró sigilosamente en la habitación, vistiendo su armadura matutina habitual. Bata larga, postura perfecta y esa expresión cuidadosamente colocada que usaba cuando no quería parecer afectada. No me saludó, simplemente fue al armario y cogió su taza favorita, la del borde desportillado, y la palabra intención pintada en cursiva. Se sirvió café como si tuviera algo que demostrar. No levanté la vista de los fuegos. ¿Dormiste bien?, vaciló sorprendida por la simplicidad de la pregunta. Bien, dijo soplando su taza como si no necesitara el calor. Serví los huevos y añadí tostadas, luego me senté con mi propio plato. Comimos en silencio, salvo por el ocasional tintineo de su cuchara contra la taza. Me estaba escaneando con miradas de reojo, esperando que rompiera el silencio con una disculpa o una pregunta. En lugar de eso, di un bocado a la tostada, tragué y lo dije como si estuviera hablando del tiempo. Creo que podría unirme al grupo de senderismo de Lena los domingos. La cuchara de Harper se detuvo a medio remover solo por un instante. Luego la dejó con un poco más de fuerza de la necesaria. Vaya. Su tono era ligero, demasiado ligero. No pensaba que el senderismo fuera lo tuyo. Me encogí de hombros. Nunca le di una oportunidad, pero Lena dice que le despeja la cabeza. Pensé que a mí también me vendría bien. No respondió. No de inmediato. Sus dedos se apretaron un poco más alrededor de la taza, los nudillos palideciendo. Observé cómo los engranajes giraban detrás de sus ojos. Esto no iba de senderismo. Iba de Lena, de la invasión de un espacio que Harper creía que era exclusivamente suyo, mi paz. Tomó un sorbo lento de café y luego dejó la taza deliberadamente. Lena parece tener muchas opiniones sobre lo que es bueno para ti últimamente. Sonreí, pero no a ella. A la ventana, a la lluvia. Ella escucha, eso es raro en estos días. Silencio. Del tipo que zumba justo debajo de la superficie. Harper apartó su plato. No había comido mucho. Su apetito había estado flaqueando desde que empezó a perder el control. Se levantó, fue al fregadero y enjuagó su plato. Bueno, espero que te diviertas con tu claridad. Gracias, dije con voz calmada. Creo que lo haré. No me ofrecí a recoger su plato. No intenté suavizar el momento. Se giró, se detuvo en el umbral, como si estuviera esperando un chiste que nunca llegó. Pero yo ya estaba apilando mis platos, concentrado en las migas de tostada sobrantes. Fue solo una mención, un simple plan de domingo. Pero aterrizó como un golpe quirúrgico. Y en el silencio que siguió ella se dio cuenta de algo. La guerra que pensaba que estaba ganando ya se había trasladado a su territorio. No fui a buscar respuestas. Llegaron de todos modos. El jueves por la noche, mientras recogía comida para llevar en un local del centro, me encontré con Marcus, un viejo amigo tan fiable como el sol, cuando se trataba de noches de póker y cotilleos del vecindario. Me preguntó si Harper seguía viendo a ese tipo de finanzas de su oficina. Y la pregunta golpeó con una precisión tan casual que casi me reí. ¿Cómo se llamaba?, añadió Marcus. Shane, ¿verdad? El tipo alto con barba. Sonreí. No lo he visto por aquí. Y así sin más, Marcus llenó los huecos que yo no había pedido. Resulta que Shane se había estado distanciando. Le había dicho a algunos de los chicos que quería mantenerse al margen de dramas. Mencionó que las cosas se estaban enredando demasiado. Eso era todo lo que necesitaba saber. Le di las gracias a Marcus, cogí mi comida y volví a mi coche bajo la cálida luz del atardecer.
Mis pensamientos silenciosos, pero claros. Shane se había echado atrás. Cualquier fantasía que Harper hubiera estado tejiendo detrás de textos cerrados y planes de cena despreocupados se había disuelto en el momento en que se volvió inconveniente. Y sabía exactamente cómo se desarrollaría esto. A la tarde siguiente llegué a casa y encontré a Harper al teléfono. Colgó en el momento en que entré un poco demasiado rápido. Su voz pasó de alegre a neutral en tiempo récord. «Hola», dijo dejando el teléfono en la encimera como si no acabara de ser parte de una actuación. «Hola», respondí, deslizando la comida para llevar sobre la mesa. Se movió hacia los platos demasiado rápido como si quisiera ser útil. «Huele bien tailandés. Sí supuse que no saldrías esta noche». Ahí estaba solo un pequeño cebo en el anzuelo. Observé su reacción de cerca. «Ah», dijo ella. Voz ligera, demasiado ligera. «Esa cena con mi compañero de trabajo canceló a última hora. Le surgió algo con su hijo». Se sirvió un vaso de agua, evitando el contacto visual. Fue casi elegante la forma en que lo dijo. El detalle justo para que sonara real. No demasiado para invitar a preguntas, pero eso es lo que tienen las mentiras. Cuando sabes la verdad, se leen como ficción. No la delaté. Solo asentí lentamente. «Qué pena», dije. «Tenías ganas de ir». Ella esbozó una pequeña y educada sonrisa y se sentó frente a mí. Abrí los recipientes, le di los palillos y no dije una palabra más. Apenas tocó su comida. La observé desde el otro lado de la mesa. La forma en que seguía mirando su teléfono como si quisiera que sonara, como si necesitara que sonara, pero no lo hizo. Y cada minuto que pasaba hacía que el silencio entre nosotros se hiciera más fuerte. Más tarde, mientras ella estaba en la ducha, me quedé en el pasillo un momento escuchando el zumbido del agua y el suave eco de su voz murmurando, tarareando quizás, ensayando algo. No me importaba Shane. No realmente. Lo que me impactó fue el esfuerzo que estaba haciendo por fingir. Harper siempre había sido buena esculpiendo apariencias, curando la versión exacta de sí misma que encajaba en la habitación. Pero esta fue la primera vez que vi su arte empezar a resquebrajarse. Me acosté en la cama esa noche, con las manos detrás de la cabeza mirando el ventilador del techo, mientras giraba en lentos círculos. No me sentía triunfante, solo confirmado. Ella había jugado su mano, pensó que estaba de farol, y ahora estaba viendo cómo el bote desaparecía mientras fingía que nunca había hecho una apuesta. Y yo había terminado de reaccionar. No iba a interrogarla. No iba a perseguir sus mentiras por el pasillo. Iba a dejar que viviera con ellas porque eso, me di cuenta, era el tipo de poder más silencioso. La invitación se envió el jueves por la tarde. Nada dramático, solo un hilo de mensajes informal con algunos amigos cercanos. Pensando en invitar a gente el sábado. Algo sencillo. Bebidas, música, buena compañía. ¿Os apuntáis? La mayoría dijo que sí, en minutos. Algunos preguntaron si podían traer a alguien. Una respuesta vino con 2 emojis de aplausos. Y finalmente Harper. Ella no lo supo al principio. Esperé hasta el viernes por la mañana mientras tomábamos café en extremos opuestos de la isla de la cocina para mencionarlo. Mañana por la noche viene gente a casa. Levantó la vista de su teléfono lentamente como si las palabras tardaran más en aterrizar de lo que deberían. Gente, amigos, dije simplemente. La pandilla de siempre, Lena también. Su parpadeo fue casi imperceptible, pero lo capté. Ah, removió su café con más fuerza de la necesaria. Supongo que me aseguraré de que la casa esté decente. Ya está todo arreglado, dije bebiendo un sorbo. Ayer compré picoteo y vino. También encargué una limpieza a fondo. Debería estar bien. Las palabras aterrizaron como un trueno silencioso. Había sido borrada de la planificación. Y para alguien como Harper, eso no era solo exclusión, era un golpe directo. La tarde del sábado llegó nítida y dorada. La luz de finales de primavera se derramaba por las ventanas como miel. Y para las 7, el apartamento estaba lleno de música suave y el tipo de risas que llenan una habitación como aire cálido. Me puse una camisa de botones verde oscuro que Lena una vez elogió y abrí la primera botella de tinto. El olor a velas de limón y brie al horno llenaba el aire. La gente fue llegando. Jess y Nolan con su habitual energía de vino y debate. Carla y Ben con una lista de reproducción ya preparada.
Sam y Ray que trajeron ese juego de mesa odiosamente ruidoso que a todo el mundo le encantaba odiar. Luego, Lena. Entró con una bandeja de frutos secos, especiados y una sonrisa natural sin forzar. Saludó a Harper primero con los brazos abiertos. El abrazo de Harper fue breve formal. Lena se dirigió conmigo a la cocina. «Este lugar se ve genial». «Gracias», dije dándole una copa. «Se siente diferente esta noche». Inclinó la cabeza. «En el buen sentido». Asentí. «En el único que importa». La noche se desarrolló en ráfagas de conversación fácil. Floté de grupo en grupo, pero siempre regresaba a la órbita de Lena, no aferrándome solo anclado. Harper, mientras tanto, se movía como un fantasma por su propio apartamento. Sonreía cuando se esperaba, reía en los lugares correctos, pero su energía estaba apagada. No había bromas internas para ella, ni miradas cómplices, ni codazos sutiles. Cada risa que no la incluía sonaba más fuerte. Cada conversación que no se detenía para su aportación se sentía como una traición. En un momento se quedó junto a la estantería arremolinando su vino, observando a Lena y Carla intercambiar historias sobre un percance de senderismo. Carla dijo algo divertido. Lena echó la cabeza hacia atrás riendo y yo sonreí. Harper lo vio. No necesité comprobarlo. Su agarre en la copa de vino se tensó y la dejó un poco demasiado fuerte. La habitación no se dio cuenta. Esa fue la peor parte para ella. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie la siguió cuando desapareció brevemente en el dormitorio. Y cuando regresó, todos seguían riendo sin cambios, sin inmutarse. La pillé observándome desde la esquina más de una vez. Pero no actué para ella. Tampoco la ignoré. Simplemente viví el momento. Ella había intentado enseñarme eso una vez. Presencia, espontaneidad, autopriorización. Pero ahora, viéndome hacerlo sin ella, esa era la herida para la que no se había preparado. Porque esta vez el mundo no se movió para acomodar su ausencia. Siguió adelante. El domingo por la mañana la luz del sol se filtraba a través de las persianas en franjas pálidas y angulares. Estaba en la cocina de nuevo esta vez, solo cortando fresas en un bol. El cuchillo se movía con facilidad mecánica. El zumbido del frigorífico era el único sonido en la habitación. Entonces la oí detrás de mí, descalza, vacilante. No me giré. «Caleb», dijo en voz baja, casi con dulzura. «¿Podemos hablar?» El tono era familiar. El que usaba en las sesiones de terapia, o justo después de una pelea, cuando aún quería que la última palabra sonara a paz. Dejé el cuchillo y me limpié las manos. Me giré. Estaba de pie justo en el umbral con la bata demasiado apretada en la cintura, los brazos cruzados como si no confiara en que su cuerpo no la traicionara. No perdió el tiempo. Estuve viendo a Shane. No parpadeé solo. Asentí levemente como alguien que confirma un pronóstico del tiempo que ya ha oído. «¿Durante cuánto tiempo?», pregunté, con la voz uniforme. «2 meses», dijo bajando la mirada al suelo. Pensé que quería algo diferente, algo emocionante, y me dije a mí misma que no tenía que ver contigo. Su voz se quebró al final de esa frase. No me moví. Pero sí tenía que ver. Tragó saliva. Sí lo tenía. Dejé que el silencio se alargara. La dejé sentarse en él. Levantó la vista buscando en mi rostro una grieta, una apertura, un estallido de ira, incluso de alivio. Algo, pero no había nada. «No esperaba que durara», continuó. «Fue estúpido, lo sé». Se asustó, se echó atrás, dijo que era demasiado complicado. Levanté una ceja. «¿Y me estás contando esto ahora? ¿Por qué?» Su boca se entreabrió como si estuviera lista para lanzar algo ensayado. Pero se detuvo. «Porque mereces oírlo de mí. Y quizás porque...» Pensé. Se detuvo de nuevo. «¿Pensaste qué?». Suspiró, los hombros cayendo un poco. Que tal vez ser honesta significaría algo. Tal vez arreglaría algo. Di un paso hacia el frigorífico, lo abrí, saqué la leche de almendras, la vertí lentamente en mi café. Luego me volví hacia ella, me apoyé en la encimera y bebí un sorbo. «Supuse que tú lo necesitabas más que yo». Sus ojos se clavaron en los míos. «¿Qué?». «La aventura», dije en voz baja. «Lo que sea que te diera validación, ego, una emoción temporal. Supuse que lo necesitabas más de lo que yo necesitaba de tenerte». Las palabras cayeron como una bofetada, pero no levanté la voz. No tiré nada, solo bebí mi café.
La boca de Harper se tensó. Eso es todo, sin reacción, sin preguntas. ¿Quieres que grite? Pregunté. ¿Que exija una explicación? ¿Que haga esto dramático para que puedas sentir que importa? Ella miró hacia otro lado. Ya he hecho los cálculos. Continué. Ya he vivido en la confusión, en la duda. Ya he caminado por el fuego mientras tú jugabas a la casamentera con tu crisis de la mediana edad. Ella se estremeció. Apenas. Negué con la cabeza. No eres la villana, tampoco eres la víctima. Eres solo una persona que tomó una decisión egoísta y la disfrazó de empoderamiento. Dio un paso adelante. Estoy tratando de asumir la responsabilidad. Estoy aquí, pero yo no, dije. Eso la detuvo. Ya no estoy en esto contigo. He salido del bucle. Estás caminando en círculos, Harper, pero yo no estoy dentro de ellos. Se quedó allí en silencio. El frutero estaba entre nosotros intacto. Finalmente dijo, ¿me odias? La miré directamente a los ojos. No. Su labio tembló ligeramente. Esa es la peor parte, ¿verdad? Añadí. Estabas preparada para el odio. Contabas con ello. Estabas lista para hacerte la mártir. Pero la indiferencia, para ese guión no habías ensayado. No respondió. Simplemente se giró lentamente y caminó de regreso por el pasillo con un paso un poco menos firme que antes. La puerta del dormitorio se cerró tras ella con un clic, y por primera vez en semanas no sentí absolutamente nada. Fue Mo, el miércoles, cuando Lena llamó. Su voz era cálida, firme. El tipo de tono que la gente usa cuando ya ha tomado una decisión pero quiere ahorrarte el peso de ella. ¿Puedo pasarme más tarde?, preguntó. Por supuesto, dije. Llegó con el pelo húmedo por la lluvia recogido en una trenza baja. Llevaba esa misma presencia serena como si nada pudiera desequilibrarla. Pero algo en sus ojos me dijo que esto no era solo una visita. Se quitó el abrigo, aceptó el té que le preparé y se sentó en el sofá con una pierna doblada debajo de ella. Hablamos un rato sobre el trabajo, el tiempo, la ruta que nunca hicimos. Y luego, en algún lugar entre el segundo sorbo y la pausa silenciosa, lo dijo. Creo que debería apartarme. La miré, pero ella no apartó la vista. Me importas, Caleb, más de lo que probablemente te das cuenta, pero no seré la cuña entre tú y tu esposa. Dejé escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. No eres una cuña. Ella esbozó una sonrisa amable. Quizás no intencionadamente, pero ahora mismo todo lo que hago, incluso la forma en que me río de tus chistes, se siente como un movimiento en el juego de otra persona. Asentí lentamente. No quieres que te usen. No quiero que me uses, dijo, no acusando, solo honesta. Y eso dolió más profundo que cualquier cosa que Harper hubiera lanzado en semanas. Lena no se retiraba por culpa. Estaba protegiendo algo. A mí, nunca fue mi intención. Lo sé, dijo rápidamente, interrumpiéndome con una amabilidad que me dolió en el pecho. Por eso estoy diciendo esto ahora, mientras todavía se siente limpio. Me recosté pasándome una mano por el pelo. Entonces, ¿ahora qué? Creo que hacemos una pausa, dijo. Dejar que termines este capítulo sin arrastrarme a los márgenes. Se levantó lentamente, cogió su abrigo. La acompañé a la puerta sin prisas. Cuando se giró para irse, se detuvo, y luego, justo antes de salir al pasillo, se inclinó y me besó en la mejilla. No fue romántico. No fue una provocación. Fue una bendición. No miró hacia atrás cuando se fue, pero Harper, sí. Había estado de pie a mitad del pasillo. No sé cuánto tiempo, pero vi el cambio en sus ojos cuando presenció el beso. No el contacto físico, sino la reverencia detrás de él, el respeto mutuo, la gracia de una mujer que podría ni haber jugado sucio, pero eligió la dignidad en su lugar. Ese momento, la silenciosa partida de Lena golpeó a Harper más fuerte que cualquier palabra afilada que yo hubiera pronunciado. No solo me estaba perdiendo a mí. Estaba perdiendo el reflejo de quién podría ser yo cuando no estaba con ella. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No por ira, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. El silencio que llenó el apartamento no era del tipo que aplasta. Era del tipo que te dice que el próximo movimiento es tuyo y solo tuyo. La maleta había estado en el fondo de mi armario durante días. No como una amenaza, no como un símbolo, solo una verdad que aún no había desempacado. El viernes por la mañana la saqué en silencio, metódicamente.
Unas cuantas camisas, mis zapatillas de correr, un cuaderno de cuero, que no había tocado en meses, cepillo de dientes, cargador, nada excesivo, solo lo esencial. No me moví como un hombre que huye. Me moví como alguien que vuelve a sí mismo. Harper todavía estaba en la cama cuando cerré la cremallera de la maleta. No había preguntado por Lena desde el miércoles. No había ofrecido una disculpa ni un desafío. Simplemente flotaba en un extraño limbo entre la indiferencia y el pánico, sin elegir del todo ninguna de las dos. Esa tarde apareció en el umbral apoyada en el marco como solía hacer en nuestros primeros años. En aquel entonces, esa mirada significaba coqueteo. Ahora parecía más bien alguien tratando de recordar la coreografía de la cercanía. ¿Vas a alguna parte?, preguntó. Levanté la vista atándome los cordones de las zapatillas. Sí, un viaje de trabajo. No. Se cruzó de brazos. Así que eso es todo, simplemente te vas ahora. Me puse de pie. Encontré un lugar tranquilo al otro lado de la ciudad. Contrato de alquiler seguro. Amueblado. Parpadeó lentamente, como si eso fuera a ralentizarlo todo. No tienes que hacer esto, dijo. Ya lo hice. Su voz se quebró. ¿Y el apartamento? ¿El alquiler? ¿Nuestras cosas? Puedes quedártelo todo, dije simplemente. Un destello de esperanza se encendió en sus ojos. Del tipo que surge cuando alguien cree que todavía está en la historia. Estoy dispuesta a trabajar en ello, dijo dando un paso adelante. Podemos reconstruir. Quiero decir, si realmente eres honesto, tú tampoco has terminado. No en el fondo. La miré, y por primera vez vi a través de todo la rendición performativa, el último intento de aferrarse a una historia que ya no le pertenecía. Y con una calma certeza, dije las palabras que habían estado esperando su turno. Tuviste tu momento. Se quedó quieta. El color se desvaneció un poco de su rostro. No por miedo, no por ira, por reconocimiento. Esto no era una pelea. Esto no era una escena. Era el final. Cogí la maleta, me puse el abrigo y caminé hacia la puerta. Harper se quedó en medio de la habitación, rodeada de muebles familiares y fotografías antiguas, como una guía de museo que se da cuenta de que la exposición ha cambiado sin ella. Hice una pausa con la mano en el pomo. La ciudad zumbaba justo más allá del cristal. Adiós, Harper. No respondió, no lloró. Simplemente se quedó allí encogiéndose en el silencio. Y cuando la puerta hizo clic detrás de mí, no resonó como solía hacerlo. Simplemente se cerró. El viaje en ascensor fue silencioso. El pasillo olía a pintura nueva y al perfume lejano de alguien. Salí a la calle y sentí que el aire llenaba mis pulmones de una manera que no lo había hecho en meses. No sabía cómo sería el próximo capítulo. Pero sabía una cosa. No sería escrito desde dentro de una historia que otra persona intentaba controlar. 3 semanas después, estaba de pie fuera de una pequeña galería de arte en el centro esperando a Lena. Hacía calor para ser finales de primavera, el tipo de tarde que invita a la risa y a las mangas remangadas. Llevaba la camisa desabrochada en el cuello, las mangas arremangadas. Me sentía ligero, no eufórico, no libre de una manera dramática, simplemente alineado, como si mi cuerpo, finalmente, hubiera dejado de resistirse a la corriente de mis propias decisiones. Lena se acercó con esa media sonrisa que siempre llevaba suave sin prisa real. Su mano se deslizó en la mía como si perteneciera allí, y nos quedamos un momento en ese espacio silencioso y compartido. Dentro la galería zumbaba con conversaciones en voz baja y música de cuerda. Fuera las farolas se encendían una por una. Fue entonces cuando la vi. Al otro lado de la acera, de pie bajo una farola parpadeante, con el pelo detrás de una oreja, estaba Harper. No iba vestida para el drama, solo vaqueros y una blusa que solía usar los domingos. No se movió al principio, solo observó. Luego dio un paso adelante. Caleb. Lena se movió a mi lado, pero no dijo nada. Su mano permaneció en la mía. Me giré. Harper. Me miró como alguien que intenta encontrar su lugar en una habitación que ya no tiene un asiento para ellos. No esperaba verte aquí. Ahora vivo aquí, dije simplemente. Sus ojos se desviaron hacia Lena por un momento. Y lo vi. Ese instinto, el que solía dominar habitaciones, el cálculo silencioso. Pero esta vez vaciló. He estado pensando en llamar, dijo. Solo para hablar, sin agenda. Asentí lentamente. Lo aprecio.
Abrió la boca de nuevo buscando algo, una disculpa quizás, o solo una frase que funcionara. Pero fuera lo que fuera, se desvaneció antes de que la encontrara. Y entonces, Lena la miró, no con crueldad, no con suficiencia, simplemente, directamente. Y Harper dejó de hablar. Hay un tipo de silencio que llega cuando todo el poder que una vez tuviste se evapora. No es ruidoso, no es dramático, es simplemente final. Harper respiró hondo. Bueno, debería dejaros ir, asentí. Cuídate, Harper. Ella devolvió el gesto con el más mínimo asentimiento, luego se giró y se alejó. No rota, no enfadada, simplemente se fue. Y, mientras desaparecía entre la multitud, me di cuenta de algo. No solo me perdió a mí, perdió el acceso al hombre en el que me había convertido, el que no perseguía el cierre, el que no necesitaba permiso para seguir adelante. Lena apretó mi mano. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí. Ahora sí. Y entramos.